aquí todos. Bueno, pues antes de nada os quería hablar de quién es Adolfo Pérez Sobrino, que va a dar la conferencia de hoy. Es nuestro compañero, consultor certificado de Engage and Grow, experto fundamentalmente en compromiso y crecimiento empresarial. Un poco para que sepáis su trayectoria, pues comentaros que bueno, pues estudió ingeniero de caminos, como digo yo, canales y puertos, en la Universidad Politécnica de Cataluña. Y bueno, pues es máster en dirección y gestión de empresas, fundamentalmente constructoras. Aparte de eso, pues desde hace más de 30 años pues ha desempeñado puestos de director general y CEO en empresas de distintos sectores. Y bueno, pues fundamentalmente sobre todo de servicios de construcción e industriales. Y bueno, pues deciros que es un excelente profesional y mejor persona. Así que nada, Adolfo, cuando quieras. Pues muchas gracias por tu presentación, Teresa. Pues os doy la bienvenida a todos los que estáis conectados. Los buenos días a los que están en el otro lado del Atlántico y las buenas tardes para los que estamos de este lado. Así que bienvenidos a todos. Hoy me toca a mí hablar de las soluciones que necesitas, las tiene tu equipo. Pues yo aquí lo primero que, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción rápida, que ya la hemos hecho en otras conferencias, ¿no? De quiénes somos, quién es Engage and Grow, ¿no? Que fue fundada en el año 2012 por Richard Maloney, llegó a España hace poco más de 2 años, ¿no? Y al final, pues nosotros tenemos un objetivo, ¿no? Que es crear, ¿no? Una fuerza de trabajo comprometida a nivel mundial y hacer que los trabajadores amen su trabajo, ¿no? Que estén a gusto y sean felices en su trabajo. Os diré que, bueno, pues ya somos más de 300 coaches en todo el mundo, estamos en más de 80 países, creo que estamos en 87, uno de los últimos en incorporarse fue India hace unos meses, con más de 1.300 millones de habitantes. Yo creo que ahora mismo debemos estar del 30 al 40% de la población mundial presente, ¿no? Y podemos actuar en todo tipo de empresas, ¿no? En estos países que estamos implantados, ¿no? Hemos hecho bastantes más de 1000 programas y impactado, ¿no? Y comprometido a más de 30.000 personas que han trabajado y empleados en nuestros programas, ¿no? Es, al fin y al cabo, nuestro objetivo, ¿no? Comprometer a los empleados con su empresa. Bien. Recordaros brevemente que hasta ahora esta es la 4ª conferencia del ciclo. La primera la hizo Almudena Gil con el compromiso colectivo y responsabilidad. Luego, el martes pasado, estuvo hablando del comportamiento colectivo Manuel Abad. El jueves, Ana Aymeric nos habló del reconocimiento y recompensa. Y a mí me toca presentar las mejores prácticas, que se traduce al final en trabajar con los equipos y con las personas. Y por eso hemos titulado las soluciones que necesitas, las tiene tu equipo, ¿no? Hablaremos, ¿no? Estas son las 12 llaves que aplicamos en un programa estándar de Engage and Grow y hablaremos de historias compartidas, de feedback, de líderes emergentes, de los compromisos con los clientes, de la responsabilidad social y de cómo fomentar la innovación, la creatividad. Bien, en lo primero que quiero hablar de Juan, ¿no? Juan, como os podéis imaginar, es un nombre genérico, ¿no? Es un empleado que está trabajando pues, en una empresa y se limita a cumplir con su trabajo pues sin más, ¿no? ¿Eso qué dice? Pues que tal vez no se siente a gusto, tal vez sean otras causas, pero el objetivo de esta conferencia no es averiguar cuáles son, ¿no? Eso lo resolvemos mejor en nuestros programas. Pero Juan, cuando acaba su jornada laboral, pues trabaja en una ONG o tal vez practique voleibol con un equipo o haga otro tipo de actividad. Pero en definitiva, Juan, ¿qué es lo que hace en esta actividad?
pues se siente motivado, se siente comprometido, se siente a gusto y por lo tanto lo está dando todo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que ocurra esto en la empresa que está trabajando, Juan? Pues lo primero que os diría es establecer un clima de confianza, ¿no? Un clima de confianza es fundamental, ¿no? Cuando hay confianza y tenemos confianza con nuestros compañeros, con los mandos intermedios, los jefes, los directivos, entonces fluye la comunicación. Juan se encuentra más a gusto, se comunica, y cuando se comunica, yo os diría que estamos entrando con otro factor muy importante, que es la comunicación. Yo os diría que esta comunicación tiene que ser en 3 sentidos para que realmente funcione. Tiene que ser de arriba abajo, de abajo arriba y transversalmente, ¿no? Las compañías que sigan aplicando los viejos métodos de solamente de arriba abajo y el ordeno y mando, tristemente, poco a poco se irán quedando fuera del mercado. Bien, si ya tenemos confianza y comunicación, esto al final nos va a implicar que en el equipo, en el área donde trabajamos, pues estemos pues, más a gusto, haya corresponsabilidad dentro del equipo de trabajo, se persigan conseguir las metas y los objetivos comunes. Haremos que las personas o miembros del equipo confíen más unos en los otros, se comuniquen mejor y en definitiva tengan mejores relaciones. Yo le llamaría relaciones humanas sanas. O sea, digo sanas porque tienen que ser sinceras, tienen que ser auténticas, tienen que ser verdaderas, ¿no? ¿Qué conseguiremos con el trabajo en equipo? Que al final pues, la gente esté más comprometida. ¿Qué es el objetivo que se persigue, ¿no? Que esté comprometida con su empresa. Luego, el resumen de todo esto que os he contado es que ¿dónde tenemos que poner el foco? Lo tenemos que poner en las personas, ¿eh? Los tenemos que poner en el trabajo en equipo, ¿no? Los miembros de nuestra organización que son el activo más importante que hay en una empresa. Os quiero dar una breve pincelada de cómo trabajamos y por qué estoy introduciendo el trabajo en equipo, ¿no? Nosotros en nuestros programas al final acordamos con la empresa, acordamos pues componer un equipo y en función del tamaño, el tipo de empresa que sea, pues serán 8, 10, 12 miembros, pueden ser de un área en concreto, pueden ser miembros de distintas áreas, ¿no? Pero al final la empresa nos está marcando 3 puntos de mejora, 3 KPIs que al final hay que conseguir. Y nosotros nos comportamos pues como un catalizador en una reacción química, ¿no? Que sin intervenir directamente en ella favorecemos el proceso, ¿no? Somos los facilitadores, ¿no? Porque al final nuestro empeño, nuestro trabajo es conseguir que el equipo sea el que realmente aporte las soluciones que está dando la empresa. Y cuando las empresas entienden esto y ven los resultados, porque los resultados son medibles, se ponen a trabajar fomentando que las ideas, como dice la conferencia, ¿no? Vengan de nuestro equipo, ¿no? Cuando queremos promover mejoras, objetivos, tienen que venir de nuestro equipo. Nuestro equipo es el que nos va a ayudar y las personas que trabajan en la empresa son las que nos van a ayudar. Estas empresas son las que se están abriendo camino, son las que están marcando, o sea, que decir, valga la redundancia, ¿no? O sea, que decir, pues el camino que tenemos que seguir en este cambio de ciclo, en este cambio de era. Bien. Aquí me gustaría compartiros una pequeña experiencia que tuve, ¿no? Empresarial, ¿no? Yo en el año 1999 entré a trabajar en un grupo de 5 empresas, ¿no? Entré en septiembre, entré como director general, cada empresa tenía un gerente y todas las empresas trabajaban en el mismo tipo de actividad. ¿Qué me encontré? Pues la verdad es que me encontré un panorama bastante desolador, ¿no? Porque cada empresa, pues con su gerente, pues hacían las cosas a su forma o como ellos entendían que era mejor, ¿no? Y no había nada en común. El único nexo común que había en estas empresas era realizar la contabilidad, que al final es una obligación legal que tiene que hacer todas, ¿no?
Y el primer problema que me encontré, y lo saco como anécdota para que veáis lo que ocurrió, porque nosotros trabajábamos en el sector petroquímico, en el industrial, en el sector de construcción, pues fue que la empresa que estaba en Cataluña había ofertado para un cliente importante nuestro, que trabajamos mucho con ellos, que era Repsol, en su refinería en Cartagena, y la empresa que estaba en Madrid, en Valdemoro concretamente, también había ofertado el mismo proyecto. Pero lo había ofertado con precios distintos cada uno y con condiciones distintas. Claro, saltó la voz de alarma inmediatamente porque Repsol a nosotros no nos veía como empresas mercantilmente distintas, nos veía como una sola empresa, ¿no? Pues automáticamente me cogí del director, de la mano al director comercial, nos fuimos a ver a Repsol, tratamos de recomponer la solución, conseguimos el proyecto, pero también lo podíamos haber perdido, ¿no? Y en definitiva, al final, ¿qué es lo que hice? Pues es un poquito lo que os he expresado antes con Juan, ¿no? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empecé a trabajar, ¿no? Pues primero estableciendo el clima de confianza entre los gerentes, ¿no? Y la comunicación. Empezamos a comunicarse, se empezaron a comunicar, evitando pues, todos estos malos entendidos, estableciendo las áreas geográficas de trabajo de cada uno, el trabajo en equipo entre todos y fomentando también el trabajo en equipo dentro de las propias empresas. Desarrollamos, porque éramos los números uno en nuestro sector, ¿no? Equipos de maquinaria, ¿no? Desarrollados por nosotros mismos que nos permitieron conseguir grandes proyectos, ¿no? Y a la gente que intervino en estos desarrollos se les aplicó pues, el reconocimiento y recompensa tal y como nos habló Ana Imeric en su conferencia del jueves de la semana, ¿no? Es fundamental que cuando alguien hace algo por la empresa, ¿no? Así se le reconoce, ¿no? ¿Y qué conseguimos? Perdón, no conseguí, yo simplemente era el facilitador, ¿no? ¿Qué conseguimos al cabo de 7 años? Pues mira, como os decía, entré en septiembre del 99, las ventas ya estaban hechas, los resultados, y teníamos unos resultados del 3% y al cabo de 7 años conseguimos triplicar las ventas. El margen de rentabilidad, que era el 3%, lo duplicamos, fue al 6%, y como consecuencia de este aumento de ventas, conseguimos multiplicar por 5 los beneficios. ¿Y cuál es la lectura de esto? Pues yo os diré, y os lo digo sinceramente, os lo digo tal y como lo siento, si yo en aquella época hubiese existido Engage and Grow y hubiese conocido los programas de Engage and Grow, lo hubiese aplicado sin dudar. ¿Por qué? Porque seguramente hubiese conseguido los mismos resultados o mejores, pero os aseguro que en mucho menos tiempo. Luego, esta es una de las grandes ventajas que conseguimos con estos programas. Ahora os quiero hablar de otro tipo de empresas y me viene la primera de la que voy a hablar es de SEAT, que en esta situación de pandemia en la que estamos ahora, bueno, pues a mí me ha parecido muy interesante porque aunque es una fábrica de automóviles, los que estamos en España sabemos que ha colaborado con el sector sanitario porque ha fabricado respiradores, ¿no? Para las UCIs que estaban muy necesitadas de estos equipos, ¿no? ¿Cómo surgió esto? Pues surgió a través pues que el vicepresidente de producción y logística de SEAT les dijo a sus ingenieros, oye, tenemos que hacer algo, a ver cómo podemos colaborar en el mundo sanitario. Y bueno, y buscando la ayuda de otras empresas, se apuntaran a un programa de una empresa pequeñita que era Protofi, que desarrollaba pues equipos de mecánicos y electrónicos y tal, y hablando con hospitales. Al final, entre todos, lo que consiguieron es crear una línea donde fabricaban 300 respiradores al día. Luego, este es un caso de éxito de cómo las soluciones vienen a través de los empleados de las compañías, ¿no? Cómo si queremos y el equipo se compromete, al final conseguimos resultados. Otro ejemplo también es Renault. Yo conozco Renault en España, pues cómo trabajan en sus factorías de Palencia, en Valladolid. En Sevilla, por ejemplo, consiguieron hace unos años mejorar, con las ideas de los trabajadores, consiguieron mejorar el proceso de fabricación de los cambios de marchas de algunos de los modelos, ¿no? Y ahorraron 1 millón de euros, ¿no? Y Renault fomenta eso entre sus trabajadores. Y os hablaría de Google, pero simplemente lo voy a nombrar. De Google es Google, es un caso único.
Es una empresa de la que tenemos que aprender muchísimo. Yo felicito a Google por el éxito que ha conseguido, por la forma de trabajar, pero os quiero decir que esto se puede hacer en cualquier empresa. De hecho, os voy a nombrar aquí unas empresas que posiblemente no las conozcáis, pero están fomentando todo esto que os estoy diciendo. Y es que estas empresas, Chess España, Crowcube, Ecom, Amor Propio Branding, Ayúdate Pymes, Qualitech Pharma, dice, la idea es que no haya solo una cabeza pensante, sino muchas que aporten ideas. Yo esto lo resumo y lo aplicaba cuando a los años durante los años de gestión que he tenido en empresas, ¿no? Que era, yo le llamaba la suma de cerebros, ¿no? O sea que si yo me reúno con un equipo de siete trabajadores, yo soy el que tiene más responsabilidad, tengo que tomar una decisión, vamos a resolver un problema, pues oye, qué mejor que 7 cerebros más el mío son 8, pues oye, 8 cerebros van a pensar mucho mejor que uno solo. Bien. Y ahora os quiero poner el ejemplo de Kodak, ¿no? ¿Qué ha pasado con Kodak? Kodak, que era una empresa, y como todos habéis conocido, una empresa número 1, aquí os muestro una imagen de un ingeniero de Kodak, ¿no? Steve Sisson. En el año 75, 1975, ya se hablaba del mundo digital, le encargó pues, a este ingeniero que investigara sobre el mundo digital y presentó pues, este artefacto que vemos aquí, ¿no? La primera cámara digital, ¿no? En el año 78, pues ya Kodak pues, patentó esta cámara y ahí es donde se planteó la decisión. Y ahí es donde yo creo que cometieron el error. Kodak tenía una división que era la del papel de impresión de las fotografías, y se inclinó por esta área de negocio. Y aparcó el tema del desarrollo de las cámaras digitales. ¿Qué ocurrió durante esos años? Pues que su competencia, pues los Sony, los Nikon, los Canon y tal, siguieron con todo eso, y cuando quiso reaccionar Kodak, se encontró con dos problemas. Que avanzó tanto ya las cámaras digitales, que cuando ellos las sacaron al mercado, pues ya estaban otras empresas por delante de ellos, y además estaban viendo ya cómo perdían el negocio del papel, la impresión de la fotografía. Consecuencia, en el año 2010 presentaron la bancarrota en Estados Unidos, pero Kodak no ha desaparecido, en contra de que muchos piensen que, oye, Kodak ha dejado de existir. No ha dejado de existir, sigue estando ahí, ha fichado pues otro CEO que está intentando, pues bueno, sacar de la irrelevancia a Kodak, ¿no? Y yo les deseo el mejor éxito, ¿no? Pero este es el ejemplo que no nos podemos permitir. O sea, lo que tenemos que conseguir es que las ideas que vengan de nuestros empleados, al final, estudiarlas, trabajarlas, porque ahí está el camino a seguir. Bien, os quiero mostrar aquí un ejemplo típico de cómo podéis aplicar todos en vuestra empresa los canales para que fluyan las ideas de vuestros trabajadores. Es lo que tenemos que hacer, ¿no? Favorecer que los trabajadores me aporten ideas, ¿no? Y vamos a hacerlo en tres aspectos, ¿no? En un canal, ¿no? Hay que promover un canal en el que el trabajador sepa que ahí puede aportar su idea y que le van a escuchar. Por lo tanto, si se aporta una idea, tendremos que establecer un modelo de seguimiento. Y como tal, habrá que tomar unos registros, habrá que hacer unas pruebas. Y al final, si la idea sale triunfante, tenemos que tener un sistema de ganar y ganar. Si gana la empresa, justo es que el trabajador, el equipo que ha promovido esta idea, pues también gane. Entonces vamos a ver lo del canal. Siempre vamos a hablar de confianza, de conocimiento, de comunicación, ¿no? Entonces, un empleado comprometido es lo que, en qué confía, ¿no? Tiene que confiar que la dirección es fiable, va a escuchar su idea, ¿no? Y
y le va a hacer caso, por lo menos, ¿no? Tiene que conocer cuáles son las diferentes plataformas, los diferentes medios que tiene para canalizar estas ideas. Puede ser un buzón, puede ser, o sea, que decir, un programa de software, pueden ser reuniones que se hagan periódicas, puede ser cualquier medio, dependiendo del tipo de empresa, del tamaño de empresa, ¿no? Pero el empleado tiene que conocer cuáles son esas plataformas. Y finalmente, la comunicación. Es fundamental que la comunicación exista, ¿no? Y hay que informarle al empleado que nos ha dado una idea, ¿no?, de cómo va esa idea. Si su idea al final es aprobada o es descartada. Más que descartada, lo mejor es decirle, oye, tal vez esta idea, consulta con tu equipo, a ver si la podéis mejorar, porque creemos que le falta un poquito, ¿no? Y lo que hay que evitar a toda costa es de que el jefe o quien reciba esta idea pues diga, no, si esto ya lo sabemos. Esto nunca, nunca, porque al final lo que estaremos es desincentivando y desmotivando a que nos aporten más dinero. Bien, el modelo de seguimiento. Lo mismo de antes, confiar, conocer y comunicar. Entonces, el empleado comprometido confía en que hay herramientas que aseguran pues el seguimiento de su idea y que se van a cumplir, ¿no? Y se van a probar pruebas, ¿no? Tiene que conocer a los responsables que están llevando a la práctica pues, la idea que ha aportado, ¿no? ¿Qué pruebas están haciendo? Tiene que existir un modelo de seguimiento con un registro, que es todo lo que se va haciendo. Y por supuesto, con una comunicación clara, abierta, ¿no? Marcando qué resultados se están consiguiendo, ¿no? Y para seguir, o sea, que decir, fomentando esta estrategia de motivación y de mejora, ¿no? Y practicar las mejores prácticas con nuestros empleados para que nos fomenten y nos aporten ideas para mejorar la empresa, ¿no? Si al final la idea triunfa, pues vuelvo a hablar de los 3 puntos, ¿no? De confiar, conocer y comunicar, ¿no? Luego, al final, si esta idea triunfa, el empleado tiene que confiar que la dirección realmente, o sea, que decir, se lo va a reconocer. O el equipo, ¿no? O sea, que decir, o al equipo que haya presentado pues esta idea. Esto se tiene que reconocer. Y tiene que conocer también qué tipo de beneficios va a recibir. Estos beneficios pueden ser múltiples, pueden ser pueden ser, yo qué sé, pueden ser dinerarios, pueden ser remuneraciones en especie, pues se le puede hacer una promoción laboral, pueden ser de distintos tipos, ¿no? Pero estos beneficios tienen que existir. Y fundamentalmente, para que sigamos promoviendo e incentivando que nuestros empleados nos aporten ideas, esa comunicación de los resultados y del éxito que se ha conseguido porque se ha aportado una idea que ha mejorado la empresa, tiene que hacerse pública. Tienen que conocerse efectivamente las bonificaciones, ¿no? Y dar un premio y, a ser posible, público con el reconocimiento de todo el mundo. Bien, ahora ya finalmente me gustaría comentaros pues que en este caso insistir un poquito en el compromiso, ¿no? Porque a mayor compromiso vamos a tener más beneficios. Esto ya está estudiado por diversas compañías, entre otras Gallup, que nos dice que si aumentamos el compromiso en nuestra empresa, vamos a tener beneficios como aumentar las ventas, aumentar la productividad, aumentar el compromiso con el cliente, disminuir los fallos de calidad, disminuir la rotación de empleados, el absentismo y, en definitiva, lo que busca y persigue cualquier director general o CEO de una empresa, que es que aumenten sus beneficios. Y todo esto se va a conseguir aumentando el compromiso. También os quiero dar unos datos, y es el coste del no compromiso. Gallup, en su último reporte, nos ha dicho que a nivel mundial el 85% de los trabajadores no están comprometidos con la empresa. En España es peor. En España es el 94%. Pero eso tiene un coste.
¿Y cuál es el coste? Porque el Engagement Institute en Estados Unidos ha estudiado cuánto es el coste del no compromiso en Estados Unidos. Y el coste en Estados Unidos se sitúa entre 450.000 y 550.000 millones de dólares al año. Luego, esto es muchísimo dinero, no nos lo podemos permitir. En España, yo que he hecho un número, lo podéis hacer vosotros, ¿no? Os doy la herramienta ahora mismo, esto puede estar entre 40.000 y 60.000 millones de euros, ¿no? También lo podéis hacer por una simple regla de 3, ¿no? De, oye, si en Estados Unidos hay 170 millones de trabajadores y en España tenemos 20, números redondos, pues ¿qué porcentaje es? Hacéis la regla de 3 y os va a salir, pues oye, pues el orden de 60.000 o 60 millones, ¿no? Yo lo baso en tres aspectos muy importantes, ¿no? Es, por un lado, el coste de los trabajadores altamente no comprometidos, ¿no? Estos son digamos, los trabajadores tóxicos, los que socavan el trabajo de sus compañeros, ¿no? Bueno, esto está estudiado, ¿cuánto es este coste? Esto lo ha hecho McLean Company, una empresa canadiense norteamericana, en la que nos dice que el coste de un empleado altamente no comprometido es del 34% de su coste laboral. O sea, con un ejemplo, ¿no? Si tenemos un empleado que gana 24.000 euros y el coste de la seguridad social son 6.000, son 30.000, pues fijaos, estamos tirando al año 10.200 euros a la basura. Y es un coste real, pero silencioso, pero real. Eso lo estamos tirando a la basura. Esto hay que evitarlo. Por eso, con nuestros programas, estos empleados los cambiamos, ¿no? Tratamos de que sean empleados comprometidos, ¿no? El otro coste es el coste de rotación, porque el coste de rotación, al final, hay que sustituir a un empleado si se va o si lo despedimos. Luego es un proceso de selección, eso tiene un coste. Dependiendo del tipo de trabajo, pues, oye, pues al final pues será más costoso. Luego hay que darle un programa de entrenamiento, tiene que ser ya rentable y esto se tarda un tiempo, ¿no? Eso también está estudiado por Gallup, está estudiado por ADECO, por Deloitte y lo ponen entre un año y medio, ¿no? De lo que es el coste salarial del trabajador. Esto es muchísimo dinero, ¿no? Y hay un tercer componente, que es el absentismo. Ciertamente el absentismo tiene una parte, o sea, que decir, pues real, ¿no? Pues oye, si un trabajador se pone mal, o sea, tiene una enfermedad, pues efectivamente, pues hay un coste. Pero muchas veces hay una parte, o sea, que decir, que queda ahí como difusa, de estos empleados no comprometidos, que no están motivados y que al final, pues, bueno, buscan los medios pues, para no trabajar. Y esta es otra parte importante de ese coste. Por eso os decía que no nos podemos permitir todos los años perder esa cantidad de dinero. En el año 2018 en España, el coste del absentismo fueron 81.000 millones de euros, que es una barbaridad. Y aquí me quiero quedar ya con la frase de Tom Flores. Tom Flores es una de las dos personas que en la historia del fútbol americano, desde el puesto de jugador, de entrenador ayudante y de entrenador jefe, consiguió la Super Bowl. Solamente ha habido dos personas a lo largo de la historia que hayan conseguido desde esos tres puestos de trabajo distintos, ¿no? La Super Bowl, ¿no? Uno es Tom Flores. ¿Y qué nos dice? Que un compromiso total es de suma importancia para alcanzar el máximo rendimiento. Y estoy totalmente de acuerdo, porque sabéis que el mundo del deporte siempre ha ido por delante en este aspecto, ¿no? Por delante del mundo de la empresa. De hecho, nuestro fundador fue muy exitoso en el mundo del deporte. Y ahí fue cuando le pidieron las empresas que traspasara ese método, o sea, que decir, al mundo empresarial. De ahí nació Engage and Grow, ¿no? Entonces, el compromiso es fundamental, pero además está refrendado, pues ya os digo, por distintas empresas que se dedican al estudio constante de las ventajas que tiene el compromiso. Y para finalizar, yo os doy un regalo a cualquiera que lo quiera, por nuestra parte, encantados, ¿no? Y es que
si queréis medir el compromiso de vuestra empresa, lo podemos hacer porque los resultados son medibles. Nosotros os hacemos una encuesta y os damos el nivel de compromiso que tiene vuestra empresa. Lo podéis contactar con nosotros a través de la página web, y os haremos, totalmente gratuito, de forma altruista, y os explicaremos, ¿no?, cuál es el compromiso real de vuestra empresa. Ahora os quiero adelantar que ya esta semana, el jueves que viene, nuestro compañero César Hernández va a hablar del feedback y del feed forward, ¿no?, que es una llave muy interesante, muy motivadora, ¿no?, y que realmente merece la pena que lo escuchéis. Como lo mismo, la semana siguiente, Teresa Gómez Anquela nos hablará de los vínculos emocionales dentro de los equipos. Esta es una llave muy emotiva, ¿no?, porque establece conexiones emocionales entre los empleados. No os quiero desvelar de lo que va a hablar Teresa, pero desde luego es una llave muy emotiva. Y también muy interesante es de la que va a hablar César Calderón el jueves de la semana que viene, ¿no?, que es el alcance del liderazgo colectivo en los partners, que no es ni más ni menos que alcanzar el compromiso con nuestros clientes. Así que, por mí, muchísimas gracias a todos, y a partir de este momento estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer y encantado de responderos. Estupendo, Adolfo, muchísimas gracias. La verdad que ha sido súper interesante. Ahora, si queréis, podéis abrir los micrófonos y preguntar lo que queráis. A mí sí me gustaría compartir contigo, Adolfo, pues una reflexión que ha venido, ¿no?, con el tema de la confianza de los empleados, ¿no? Y lo hemos visto en algunos de los programas, ¿no? Quizá pues esos empleados que con el jefe inmediato pues les sugieren y les dan ideas, pero el jefe inmediato no lo traslada a la dirección. Entonces, ¿cómo se puede ganar la confianza de ese empleado? Bien, muy buena pregunta, porque no solamente es eso, ¿no?, sino que a veces, y eso ocurre por desgracia, ¿no?, el jefe se apropia la idea y se apunta a él la medalla. Esto, si nosotros establecemos pues un procedimiento, como os decía antes, ¿no?, un canal donde vayan las ideas, ¿no?, un equipo que lo siga, que eso llegue a la dirección, ¿no?, esto y las herramientas necesarias, obviaremos este problema, porque una vez que se hace público, ya el jefe no puede apropiarse de la idea y no la puede bloquear, ¿no? Eso es lo que hay que tratar de evitar. Eso es más fácil en compañías de mayor tamaño, y en las más pequeñas, pues la verdad es que en las más pequeñas, pues bueno, pues vas a hablar directamente con el jefe, ¿no? Ahí no es que se quiera apropiar el jefe, ¿no?, pero el jefe tiene que tener una escucha activa, ¿no? Es fundamental, ¿no? Es fundamental para que fomente, que es lo que decíamos, y se motiven, que sus empleados le aporten ideas, ¿no? Y es lo que decía, también hablaba, la confianza es un punto importante y la comunicación es el otro, ¿no? Que al final en los canales de comunicación tienen que estar abiertos, ¿no? Exacto. Si no, realmente estás poniendo un muro ahí delante y no te enriqueces. Sí, estoy totalmente de acuerdo que ahí los canales de comunicación tienen que ser fluidos y tienen que organizarse también, ¿no?, para que sea una comunicación más directa, quizá, ¿no? Fenomenal. Pues no sé si tenéis alguna preguntilla a hacerle a Adolfo. Manuel. Sí, mira, yo creo que hay una cosa que ha dicho Adolfo que me ha parecido muy interesante, y es la de eliminar la mentalidad del ya lo sé en los jefes, ¿no? Claro. Esta es, claro, es muy fácil decirlo, pero ¿cómo se hace esto? Esto, vamos a ver, Manuel. Esto estamos hablando
de que efectivamente, si efectivamente se ha establecido el método, y el primero que tiene que estar convencido es la dirección de la empresa. Si la dirección de la empresa no está convencido y sigue como yo os decía pues antes en el tema de la comunicación, hablando de, o sea, en una sola dirección, de arriba hacia abajo, ¿no? Con el viejo ordeno y mando, ¿no? Y no se abre a recibir ideas, pues hombre, va a ser difícil, ¿no? Pero si realmente se establece, se abre, se da cuenta el jefe, ¿no? El jefe, o sea, que decir, de que sus empleados no son simplemente, pues bueno, pues operarios que están haciendo su trabajo sin más, ¿no? Y lo que necesita de ellos es que les resuelvan problemas, porque realmente es que en el día a día, y aunque no se establezca eso, se resuelven problemas constantemente, ¿eh? Y se aportan soluciones, ¿no? Entonces, ahí esto del ya lo sé, ¿no? Esto es negativo 100%, ¿no? Porque si yo cuando voy sinceramente a decirle a mi jefe, oye, creo, pues oye, que en tal máquina que estoy manejando, pues oye, si hacemos tal cosa, podemos tener más productividad, tal, y no sé qué, y el otro le contesta con el ya lo sé, pues te aseguro que esa persona ya no le va a contar nada más, ¿me entiendes? ¿Y quién lo va a perder? Lo va a perder la empresa, ¿no? Esto es lo que tenemos que tratar de evitar con el ya lo sé. Ya lo sé, el ya lo sé es un desincentivador que hay que evitar a toda costa, ¿no? Por eso os decía, es mucho más práctico. Si la idea no la ves como una idea triunfadora al principio, pues decirle, devolverle un poquito al trabajador, ¿no? La pregunta, ¿no? En el sentido de decir, oye, sí, pero, oye, ¿por qué no? O sea, me parece muy interesante, ¿por qué no la trabajas un poquito mejor? ¿Por qué no te comentas con tus compañeros, ¿no? Y volvemos a hablar dentro de un tiempo de esta idea? A mí me parece muy interesante. Es mucho mejor que el ya lo sé. Muy bien, Adolfo, pero ya sabes que es algo innato y sobre todo a ciertos niveles más. Sí, sí, pero eso, por eso os decía, ¿no? Hay dos tipos de empresas ahora en este cambio de ciclo, de era, ¿no? Las que realmente se han dado cuenta de que esto está cambiando y está cambiando a una velocidad terrible, ¿no? Arrastrado por la tecnología, ¿no? Pero bueno, esto ya no saldríamos del tema de esta conferencia. La tecnología es increíble cómo está evolucionando, ¿no? Y desde los años 90, pues la curva de la tecnología, la de las personas, la de las empresas y la de los gobiernos iban más o menos de la mano, ¿no? Pero a partir de los años 90 ha empezado a crecer exponencialmente la tecnología y cada vez va abriendo un gap mayor con las personas, con las empresas y con los gobiernos que se ponen al final, ¿no? Entonces, eso está provocando que en el mundo laboral vengan cambios que no los hayamos conocido hasta el momento, ¿no? La verdad que Antes sí. Perdón, Adolfo, es porque se acaba el tiempo y perdona. Sí. Ricardo quería hacer una pregunta, Ricardo Arriaga. A Sí, ver, adelante, Ricardo. Adolfo, gracias por la charla. Yo, de todos modos, yo que he tenido una empresa, una pyme pequeña hasta hace bien poco, claro, yo esto del equipo y todo eso, pues bueno, en una pyme es más difícil, porque bueno, tienes una empresa de 10 empleados, pues es más complicado, ¿no? Pero sobre todo cuando yo me fijaba, bajaba abajo a fábrica y veía una serie de personas que, en fin, que te dabas cuenta que lo que más les interesaba era llegar a las 5 para irse a casa y llegar a final de mes pues para cobrar. Entonces, claro, es difícil gestionar un equipo o crear un equipo con personas, digamos, con un nivel de educación distinta a la que yo entiendo que puedes formar, con las que puedes formar equipo, ¿no? ¿Cómo manejarías personas así cuyas aspiraciones son irse a casa a las 5 o cobrar a final de mes? Es complicado, entiendo yo. Bueno, esto realmente o sea, no hay una receta, que diga, oye, de esta forma tal, bien. Mira, yo en esta empresa que he comentado antes, realmente pues la mayor parte eran trabajadores, ¿no? De un nivel pues más bien bajo, ¿no?
yo he procurado mantener, o sea, que decir, contacto. Yo no, hombre, no te voy a decir que me sabía el nombre de todos, ¿no? Pero yo era una persona abierta, en la que, bueno, cualquiera podía hablarme, y sobre todo lo que os decía cuando cambiamos un poquito la forma de trabajar ahí, en el trabajo en equipo y el favorecer el reconocimiento y recompensa, ¿no? Esto es muy importante, que si hay mandos intermedios, sean ellos los que canalicen este tema, ¿no? Porque, claro, yo te diría, esto puede ocurrir pues, en una empresa industrial, puede ocurrir en una empresa de restauración. Por ejemplo, el que tiene yo qué sé, una empresa, como me ocurrió hace un par de meses, que estaba pues, hablando con una empresa que se dedicaba pues, a las tareas de limpieza y tenía bastantes trabajadores, ¿no? Entonces, yo lo que le decía a esta persona, ¿no? Que era una mujer, digo, tú estás todo el día en tu empresa, porque te llegan a ti todos los problemas, pero tú tienes unos encargados, ¿no? Esos encargados son los que tienes que cambiarles la forma de pensar y los que se tienen que comunicar de forma distinta con los trabajadores, ¿no? El trabajador también es agradecido, ¿eh? O sea, no pienses que porque tenga un nivel bajo, ¿no? Y que efectivamente al cabo de su hora pues se vaya, ¿no? Sobre todo, pues bueno, pues en empresas que son, pues bueno, pues de tipo de construcción, industrial, etcétera, ¿no? Pues decir, oye, pues me voy y se ha acabado mi trabajo. Pues a través de los mandos intermedios, ¿no? Si conseguimos que también ellos se comprometan, transmitirán este compromiso al resto de trabajadores de la empresa, ¿no? Y no te digo que el 100%, pero muchos reaccionarán bien, ¿no? Sobre todo cuando se les escucha, cuando se comparten los problemas, cuando te cuentan las cosas. O sea, hay que decir que todo depende también de quién escucha, ¿no? Por eso os decía que es muy importante también el escuchar, ¿no? Sí, yo quiero hacer una aportación a Ricardo. ¿De qué porcentaje estábamos hablando, Ricardo? ¿Porcentaje de qué? Perdona. De todos esos trabajadores que tenías en tu empresa que no estaban comprometidos. Hombre, éramos 10 en total, digamos que, ponle que 6 más o menos fueran estos que digo yo del 8 to 5 y ¿6 de 10? Sí, son muchos. Pues entonces ahí tendríamos que ver también, analizar más cosillas. Sí, pero fijaos que hay un caso de éxito que a mí me gusta mucho, que es una empresa que llaman de plomería, bueno, pues o sea, que se hizo fuera de aquí. Eran pocos trabajadores, ¿no? Y lo conoceremos todos porque a mí me ha encantado, ¿no? Es un ejemplo magnífico, ¿no? Porque son fontaneros, oye, pues fontaneros, ¿no? Pues al final participó todo el equipo, ¿no? El compromiso inicial era bajísimo. Y al final, en esa empresa de fontaneros salieron el 100% comprometidos, ¿no? Después de aplicarles un programa, ¿no? Porque un fontanero dirás, pero un fontanero, ¿a mí qué me va a aportar? Oye, pues un fontanero, cuando va a una casa a hacer una reparación, está llevando la imagen de tu empresa. Si el fontanero va limpio, va aseado, es una persona correcta, lo que mancha lo recoge, hace un buen trabajo y se le cobra un precio correcto, yo como usuario de estos servicios, yo te digo que me quedo con el nombre de esa persona, con el teléfono, y le vuelvo a llamar, ¿no? Entonces, la diferencia entre un trabajador que está comprometido, y que está comprometido con su empresa, que se siente a gusto haciendo su trabajo, ¿no? Es muy importante y puede ser a nivel de cualquier empresa, ¿no? Ahora no tenemos tiempo, pero os contaría el caso del entrenador, que es español, del equipo nacional de rugby en México, ¿no? Rubén Duque, estuvo en Australia, se quedó sin dinero y tuvo que fregar platos, ¿no? Hasta que le cambió el chip y se dio cuenta que él tenía que comprometerse con su trabajo, ¿no? Y fregando platos se comprometió, le cambió el chip, no se amargó, salió adelante y luego pues ahora pues bueno, pues está ahí y dando charlas por el mundo de cómo realmente se consigue uno
en su puesto de trabajo, ¿no? Pues estar comprometido, ¿no? Y como dice él, ¿no? Y con un par, ¿no? Salir adelante, ¿no? Lo que pasa es que entonces el compromiso empieza en uno mismo. Efectivamente, y como la motivación, o sea, la motivación es algo como dices, oye, la motivación, pues oye, hay que fomentar, hombre, la empresa puede fomentar espacios, puede hacer cosas, ¿no? Pues que el ambiente de trabajo sea agradable, que, bueno, pues haya sistemas y procesos de trabajo bien pensados, pero motivado tiene que venir uno desde su casa, ¿no? Pero todos los días no son iguales, ¿no? Porque todos los días, pues, oye, no tenemos las mismas ganas, las mismas fuerzas, pero lo que tenemos que medir al final es el conjunto, ¿no? Y si al final, pues bueno, nos identificamos con nuestro trabajo, que es donde pasamos la mayor parte de nuestra vida, ¿no? Seremos más felices, nos reconocerán mejor nuestro trabajo, ¿no? Y disfrutaremos más con él, ¿no? Dentro de lo que cabe. Aunque sé que hay un porcentaje de gente que es muy difícil, ¿no? Que cambie, ¿no? A lo mejor por falta de cultura, ¿no? Pero poco a poco se consigue. Exacto. Dice Almudena que el compromiso es personal, igual que la motivación, pero se puede activar Claro, a través de este tipo de llaves, ¿no? claro, exactamente. Y funcionan, ¿eh? Y funcionan, porque luego al final es que se mide, ¿no? Nosotros medimos antes del programa el nivel de compromiso que hay y después el nivel de compromiso alcanzado. Y los resultados llegan, ¿eh? Porque aumenta el compromiso. Y los resultados, os aseguro, que llegan. Es un programa práctico, es un programa sin lápiz y papel, es un programa que al final la gente disfruta y sale comprometida. Y no te digo como esta empresa de fontaneros que salieron el 100%, pues con un porcentaje muy importante, que es lo que al final se persigue, que la mayor parte de la gente esté comprometida, porque estos arrastran a nosotros.